Hola, hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien hoy. Si son nuevos por aquí, bienvenidos. Soy y este es su espacio para estar al día con todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento, con un enfoque especial en esos dramas que nos tienen al filo de la silla. Hoy tenemos un tema que créanme ha estado haciendo mucho ruido, y es que el título mismo ya nos adelanta algo explosivo. Kerem explota contra Hande, vídeo viral que desata caos. Sí, amigos, parece que la tensión entre estas dos figuras públicas ha llegado a un punto álgido y las redes sociales están que arden. Vamos a desgranar qué ha pasado, por qué ha sucedido y cuáles podrían ser las repercibidas de esta controversia. Antes de sumergirnos de lleno en este huracán de noticias, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse ahora mismo. Es completamente gratis y así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras exclusivas, análisis y todo el chisme jugoso que traemos para ustedes. Y no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos contenido nuevo. Ahora sí, prepárense porque vamos a entrar en materia. Como les mencioné, el tema de hoy gira en torno a Kerem y Hande, dos nombres que para muchos resuenan en el mundo del espectáculo, ya sea por su trabajo, sus proyectos o, como en este caso, por sus vidas privadas que a menudo se vuelven noticia. El titular habla de una explosión y un caos viral, lo que nos da una idea clara de la magnitud del asunto. Básicamente ha salido a la luz un vídeo que supuestamente muestra a Kerem en una confrontación, un momento de gran enfado, dirigido hacia Hande. Y como suele suceder en la era digital, este vídeo no tardó ni un segundo en viralizarse, inundando plataformas como Twitter, Instagram, TikTok y hasta WhatsApp. La pregunta del millón es, ¿qué llevó a Kerem a este punto de exaltación? ¿Y qué implicaciones tiene esto para su relación, su carrera y la percepción pública de ambos? Las primeras informaciones que han comenzado a circular sugieren que el detonante de esta supuesta discusión podría estar relacionado con algún malentendido, una filtración de información sensible o quizás una serie de eventos previos que habrían acumulado tensión. Las redes sociales, como siempre, se han llenado de especulaciones, teorías conspirativas y, por supuesto, de opiniones divididas. Algunos defienden a Kerem, argumentando que todos tenemos derecho a perder la calma ante ciertas circunstancias. Otros, en cambio, critican su comportamiento, señalando que la forma de expresar el enojo es crucial y que la exposición pública de una disputa privada puede ser dañina. Y luego está el lado de Hande, quien hasta el momento de grabar este vídeo, parece haber mantenido un perfil bajo, o al menos, su reacción directa ante el incidente no ha sido tan pública. Esto, de hecho, alimenta aún más las preguntas y las ganas de saber qué piensa y cómo se siente. Hemos intentado recopilar la mayor cantidad de información posible, basándonos en fuentes confiables dentro del mundo del entretenimiento y en la reacción de los medios especializados. El vídeo, según los reportes, es corto pero impactante. Muestra a Kerem con gestos de frustración, hablando en un tono elevado, y a Hande, o al menos su presencia, siendo el foco de su desahogo. Los detalles exactos del contenido de la conversación son, hasta ahora, objeto de debate y filtraciones no confirmadas. Algunos dicen que se trata de un tema profesional, otros de algo mucho más personal. Esta ambigüedad es precisamente lo que ha avivado las llamas de la especulación y ha mantenido a todos enganchados, esperando una confirmación o una aclaración oficial. Es importante recordar que, si bien el mundo del espectáculo es público, las personas detrás de los personajes también lo son. Las relaciones, las amistades y los conflictos son parte de la vida de cualquier ser humano, y estos dos artistas no son la excepción. Sin embargo, cuando se encuentran bajo los reflectores, cada acción, cada palabra, cada gesto puede ser magnificado y analizado hasta el extremo. La viralización de este vídeo significa que miles, quizás millones de personas, están opinando, juzgando y sacando sus propias conclusiones sobre una situación que, en esencia, es privada. Esto puede generar una presión inmensa sobre Kerem y Hande, y es algo que debemos considerar al consumir y compartir este tipo de contenido. Analicemos las posibles consecuencias de este evento. A nivel personal, este tipo de confrontaciones públicas pueden ser muy estresantes y dolorosas. Si Kerem y Hande tienen una relación cercana, ya sea de amistad o algo más, este incidente podría generar una fractura significativa. A nivel profesional, la imagen pública de Kerem podría verse afectada. Si bien el carisma y el talento pueden perdonar muchos tropiezos, un comportamiento considerado inapropiado en PU.
Blico puede generar dudas entre productores, marcas y el público en general. Por otro lado, Ande, al mantener un perfil más discreto, podría ser percibida como la parte más serena o afectada de la situación, lo que también influirá en la opinión pública. El caos al que hace referencia el título es palpable en las redes sociales. Los hashtags relacionados con Kerem y Ande se han disparado con debates acalorados y memes que a veces cruzan la línea del respeto. Es fascinante y a la vez preocupante cómo la opinión pública puede formarse y difundirse tan rápidamente en la era digital. Vemos a fanáticos defendiendo apasionadamente a sus ídolos, mientras que otros aprovechan la oportunidad para criticar y generar controversia. Este circo mediático alimentado por la viralización del vídeo es un claro reflejo de la cultura del entretenimiento actual, donde la vida privada de las celebridades se convierte, a menudo, en el plato fuerte. Pero, ¿qué hay detrás de las cámaras? ¿Qué podría haber llevado a Kerem a un estado de tal exaltación? Podrían ser muchas cosas: una traición, una falta de respeto grave, una presión insoportable relacionada con proyectos en común, o simplemente un mal día magnificado por la presencia de alguien más y quizás por la posibilidad de ser grabado. Sin tener una versión oficial o más detalles concretos, todo lo que podemos hacer es especular. Y en el mundo de las redes sociales, la especulación es moneda de cambio. Lo importante es no olvidar que detrás de cada nombre y cada vídeo viral, hay personas con emociones y una vida propia. Mientras tanto, la pregunta que muchos se hacen es: ¿qué sucederá ahora? ¿Habrá declaraciones oficiales? ¿Se disculpará Kerem? ¿Responderá Ande? La expectativa es alta. El silencio en estos casos puede ser tan ruidoso como una explosión. La forma en que manejen esta situación marcará un antes y un después en su imagen pública y posiblemente en su relación. Y nosotros como observadores estaremos atentos a cada movimiento, a cada palabra que se publique. Porque ese es nuestro trabajo aquí: traerles la información, analizarla y sobre todo, invitarlos a reflexionar sobre lo que vemos. Este incidente nos recuerda la fragilidad de la reputación y la velocidad con la que la fama puede ser construida y desmoronada en la era digital. Un solo vídeo o una sola grabación puede cambiar la percepción que el público tiene de una persona en cuestión de horas. Es un poder inmenso el que tienen las redes sociales, un poder que puede ser utilizado para informar, para entretener, pero también para destruir. Por eso, la responsabilidad de quienes consumimos este contenido es fundamental. Debemos ser críticos, informarnos de fuentes fiables y, sobre todo, recordar la humanidad detrás de cada figura pública. Y así, mis queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro análisis sobre este impactante suceso. Kerem y Ande envueltos en un torbellino de controversia tras la viralización de un vídeo que ha desatado un caos en las redes. Hemos explorado las posibles razones detrás de la explosión de Kerem, las especulaciones que rodean la situación y las posibles repercusiones para ambos. Hemos visto cómo un evento aparentemente privado se convierte en un fenómeno público que acapara la atención de miles. Y sobre todo, hemos reflexionado sobre la responsabilidad que tenemos como espectadores y consumidores de contenido en la era digital. En resumen, el vídeo viral de Kerem explotando contra Ande ha sido la chispa que ha encendido una polvareda de comentarios, debates y especulaciones en las redes sociales. La magnitud del impacto sugiere que las implicaciones de este suceso podrían ir más allá de un simple incidente momentáneo, afectando potencialmente sus carreras y su imagen pública. La falta de declaraciones oficiales hasta el momento solo aumenta la intriga y la expectación por conocer los detalles y las futuras reacciones de los involucrados. Agradezco enormemente su tiempo y su atención para llegar hasta aquí. Espero que este análisis les haya parecido interesante e informativo y, sobre todo, que les haya invitado a pensar un poco más allá de la superficie. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la reacción de Kerem fue justificada? ¿Qué esperan que suceda ahora? ¿Tienen alguna teoría sobre las causas de esta confrontación? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros y nos ayudan a crear contenido que realmente les interese. Y ahora, si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo análisis de este tipo, no se olviden de darle un gran me gusta a este vídeo. Si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad dando clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan nada.
Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de este tipo de noticias. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.